tardes, muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer a la Mesa de Mujeres, a la organización, por esta gentil invitación. Y quiero también esencialmente felicitarlas porque han desarrollado toda una semana de actividades que tiene que ver esencialmente como no solamente destacar la figura, sino hacer conocer la personalidad, la impronta de María Eva Duarte de Perón. Quiero, además de agradecerle la presencia también al señor presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, querido amigo Marcelo Quiroga, sino también esencialmente felicitarlo por la tarea que vienen desarrollando para tratar de generar una alternativa válida para las elecciones del 2019 dentro y como cabeza y como columna vertebral desde el justicialismo. Gracias, compañeros. Vamos a tratar de hacer un relato lo más breve posible. La idea es hacer un poco de un resumen sobre la vida de una mujer que verdaderamente nos cautiva. Pero la idea es, esencialmente, dejar algunos rasgos que nos parecen importantes de la vida de Evita y ponerlos a consideración de ustedes para que después, juntos, hagamos una especie de debate, una especie de reflexión, que de eso se trata. Siempre decimos, no se puede querer lo que no se conoce. Y creo que el error más grande de los justicialistas es no haberle hecho conocer profundamente a Evita. Acá tenemos de alguna manera lo que nosotros hemos elaborado como la línea del tiempo. A partir del año 1919, como ustedes saben, nace Evita. Nace en un pueblo, Los Toldos, de 3.000 habitantes aproximadamente. Se llama Los Toldos porque efectivamente estaban muy cerca de las tolderías de Cacique Colincué. Y bueno, estos 3.000 habitantes estaban divididos en los dueños de la tierra y los que trabajaban la tierra. Evita nace allí un 7 de mayo del año 1919 en una familia constituida por su madre, pilar fundamental de esa familia, doña Juana Ibarguren, en una vasca de Vizcaya, y su padre, don Juan Duarte. Juan Duarte era un hombre oriundo de Chivilcoy que explotaba la denominada estancia La Unión, que estaba a pocos kilómetros de Los Toldos. Pero, como dice Norberto Galazo, era un hombre de hogar, le gustaba mucho el hogar, por eso tenía dos. El hombre tenía un hogar en Chivilcoy con su esposa, Estela Grisolía, y 3 hijas. Y en Los Toldos había constituido una familia con Juana Ibarguren. De esa familia habían nacido 5 hijos: Blanca, Elisa, Juan Ramón, Herminda y Evita. El verdadero nombre es Eva María Ibarguren. Así es registrada, anotada en una partida de nacimiento que fue destruida, ya vamos a ver un poco después, pero aparece sí el acta bautismal que ha sido preservada en la iglesia donde fue bautizada, y por eso podemos recabar estos datos. Eva María Ibarguren. Por distintas razones que no conocemos, Juan Duarte abandona esta familia, esta segunda familia por llamarla de alguna manera, en el año 1920, es decir, Evita tenía 1 año, y se vuelve a Chivilcoy. Al poco tiempo, o sea, 6 años más tarde, en el año 1926, fallece en un accidente de tránsito y es velado, las exequias se hacen en Chivilcoy. Cuando se entera
su compañera, Juana Ibarguren decide tomar a sus hijos y llevarlos a que le den el último adiós a su padre. Este hecho constituye de alguna manera una bisagra en la vida, en la personalidad de Evita. Evita poco conocía o poco se acordaba de su padre. Imagínense, tenía 1 año nada más cuando él dejó de verlos, o sea que no había registrado a esa edad seguramente algunos recuerdos importantes que la marcaran a Evita. Pero sí, la marcó profundamente este hecho cuando Evita va junto a su madre y sus hermanos a despedirse, y ahí se genera un hecho de alguna manera violento, porque la familia Grisolía no le permite a esta familia Ibarguren que se despida. Y de ese hecho violento, por supuesto, apareció el espíritu vasco de Juana, se impuso y logró que sus 5 hijos le dieran el último adiós a su padre, a Juan Duarte. Ese hecho, digo yo, la marcó profundamente y, dice, la razón de mi vida, en cada una de las etapas de mi vida, me marcaron distintas injusticias que afortunadamente y con mucho esfuerzo pude superarlas. Después de esa etapa, nosotros decimos, ¿cómo le va, diputado? Muchas gracias por estar, los diputados provinciales, gracias por acompañarnos, los presidentes de las juntas departamentales, gracias por acompañarnos. Nosotros decimos que la primera lucha de Evita está dada en 2 aspectos, ¿no? En primer lugar, esa bastardía, ese nombre choca, pero recordemos que estamos hablando de 1919. Ser bastardo para la época es nacer fuera del matrimonio. Y en esa época, donde la sociedad burguesa exigía una conexión con el pasado, tener un padre, esa bastardía generaba una exclusión social. Vivir con esa bastardía que José Pablo Feynman dice, el no ser, el no encontrarse a sí mismo, hay que reinventarse. Ahí sí cita José Pablo Feynman a Sartre en Saint-Germain, y dice que el bastardo es la nada misma. El bastardo tiene que reinventarse y tiene que tener mucha fuerza interior, mucha fuerza espiritual para poder superar esa nada, mirarse para atrás y no encontrarse a través de un padre, a través de un árbol genealógico que los respalde, la nada misma. Y aquí es donde Evita, durante toda su vida, aparece esa primera lucha, esa necesidad de reinventarse. La otra lucha es haber nacido en un pueblo ignoto, dice José Pablo Feynman, un pueblo destinado a las mujeres que ocupaban lugares en los servicios domésticos. Esto eran los dos aspectos puntuales de la lucha que debía enfrentar Evita. Al poco tiempo de este episodio, Juana Ibarguren toma a su hijo y se va a Junín. Allí comienza una nueva vida, alquila una casa, toma pensionistas para darles de comer y se dedica a la costura. Por supuesto, acá se han tejido una cantidad importante de relatos con relación a que en realidad era un prostíbulo. Nada de esto es cierto. Nada de esto es cierto, está acreditado quiénes eran las personas que tomaban pensión. Álvarez Rodríguez, por ejemplo, que en ese momento era rector de una escuela en Junín, el jefe del regimiento, tomaba pensión en ese lugar. Cuando hablo de tomaba pensión era nada más que la alimentación, porque
creo que la biógrafa más importante de la historia de Evita se llama Marisa Navarro, una española. Ella relata y describe con exactitud cómo era la casa de doña Juana Ibarguren, dónde estaba, cómo estaba constituida, quiénes eran los pensionistas, de manera que descartamos este relato que tiende nada más que a desvirtuar y a desprestigiar a doña Juana. Se van a Junín, allí en Junín termina la escuela primaria, Evita, y ahí hay una serie de relatos de su hermana Herminda, que ha escrito algunos libros. Uno de ellos se llama Mi hermana Evita, y allí nos dice algunas cosas que tienen que ver con la sensibilidad de Evita. Desde muy chica había un personaje que ellos llamaban Buen Día. Este personaje iba todos los días a las distintas casas a pedir, y le decían buen día porque sea la hora que sea, él saludaba diciendo buen día. Entonces le decían buen día. Y cuando llegaba buen día a la casa de Evita, Evita se volvía loca, y lo que hacía era en forma inmediata buscar lo que había de comida, de ropa o de dinero cuando había, para entregárselo a Buen Día. Esto era un poco la impronta que Evita fue forjando, esa sensibilidad innata que ya estamos hablando de 10 años de vida, ya se manifestaba. Luego aparece Evita siendo un poco más grande y decide irse. ¿Por qué decide irse? Ella necesitaba, como digo, encontrarse con sí misma. Y acá hay varias teorías. Está una que es la de María Zucarat. Se va a Buenos Aires, Evita, porque a ellas le decían que la gran ciudad era el gran paraíso. Allí se encontraban cosas que no estaban en el pueblo. Y la gran preocupación de Evita era que si en algún lugar del mundo habían tantos ricos como pobres. Y ella misma manifiesta en La razón de mi vida. Una vez un trabajador me dijo: mira, chiquita, esto no se va a equilibrar nunca, porque los ricos son cada vez más ricos y como consecuencia los pobres son cada vez más pobres. Así que quédate tranquila. Como les decía, hay varias teorías con respecto a ese viaje de Evita a la gran ciudad, a lo que ella llamaba el paraíso, porque ella decía que entendía que habían pobres como pasto y habían ricos como árboles. El libro La vida sentimental de Eva Perón, de María Zucarat, hace mención, yo quiero, no lo pongo en el libro porque no hay testimonios fehacientes de esto, pero es necesario conocerlo, conocer distintas opiniones. María Zucarat dice que Evita tenía una relación sentimental con Damián Gómez. Damián Gómez era un empleado ferroviario muy bohemio, vivía en un ferrocarril, vivía en un vagón del ferrocarril y tenía una relación sentimental con este hombre. Evita tenía 15 años, era anarquista, lo detienen y después de esa detención lo trasladan a Buenos Aires. Y según este relato de María Zucarat, Evita se va a buscarlo. Les repito, no hay antecedentes fehacientes que digan esto. Luego tenemos el relato de su hermana Herminda, que dice que Evita se fue con su madre para probar suerte en lo que ella amaba, que era el arte, la recitación, de alguna manera estas cuestiones culturales. Y se va con Juana, y es
probada en Radio Nacional recitando un poema de Amado Nervo que se llama ¿A dónde van los muertos? Esto lo dice Herminda en Mi hermana Evita. Y después están los otros relatos de la mayoría de los biógrafos que dicen que Evita fue efectivamente a encontrar un futuro artístico, pero algunos lo vinculan con Agustín Magaldi, un cantante, un cantor de tangos, un hombre muy prestigiado. Pero Norberto Galazo hace una investigación muy importante con relación a la fecha en que estuvo Agustín Magaldi en Junín, y no coinciden con el hecho de que se haya juntado con Evita o que haya estado Evita en ese momento, en ese lugar, cuando actuó Agustín Magaldi. Lo cierto es que conoció a Agustín Magaldi seguramente en Buenos Aires, y Agustín Magaldi le dio alguna recomendación. Inmediatamente, o al poco tiempo, consiguió Evita una suerte de pasantía en Radio Belgrano, y ahí comenzó a trabajar, por supuesto, comiendo salteado, viviendo en una pensión, viviendo en distintos lugares. La esperaba así su hermano, que ya vivía, Juan Ramón Duarte, ya vivía en Buenos Aires, y de alguna manera se daban una mano porque tenían una relación muy fluida y muy afectuosa. Siguiente, por favor. Evita visitaba los teatros y estaba en contacto permanente, porque iba y estaba en la puerta en todas las funciones, esperando que se enfermara algún extra, algún artista o quien fuera para suplantarlo. Era una época difícil, estamos hablando de la década infame, pero era una época difícil para el teatro, para la cultura en general. Recordemos, había una crisis económica muy grave. Recordemos que en esa época aparece Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Y que marca a las claras lo que fue esa época. Y si había crisis económica, donde más se siente es en esto, en las cuestiones culturales, en la inversión de la cultura, en el teatro. La gente poco asistía, pero no obstante ella integra con Pepita Muñoz y con José Franco la compañía de comedias en un papel secundario. También en esta obra denominada Miente y será feliz, de Armando Malfatti, y luego aquí sí tiene un papel relevante en lo que se denomina El beso inmortal. Esta obra triunfó en Rosario, fue una obra verdaderamente importante, porque esta obra hablaba de la necesidad de informarse sobre las enfermedades venéreas producidas por las relaciones sexuales. Entonces era todo un desafío, y había tenido un éxito rotundo en Rosario y a partir de ahí en el interior del país. Y luego Los Inocentes, que comenzó a tener también un éxito importante en Montevideo, en Uruguay. Aquí vamos a recordar que cuando viajaban para hacer obras de teatro, las primeras figuras eran hospedadas en hoteles y, por supuesto, tenían una alimentación adecuada. En cambio, los extras iban a pensiones, dormían en cualquier lado, comían salteado, pero Evita siempre decía: a mí me gustaba porque conocía, porque podía de alguna manera abrir la cabeza. Y acá aparece, vamos ingresando, yo decía, o digo, en esta aventura de este libro que fue un ensayo, llamamos a Evita incontaminada, Evita virginal desde lo político. Evita, si bien había tenido acción gremial, porque ella actuaba en ARA, que es Asociación de Radiodifusión Argentina, donde estaban los artistas, fue presidenta, tuvo una activa participación gremial, no tenía participación política. Y hay varias versiones, ninguna de ellas fidedigna, de cómo conoció a Perón. Evita era locutora de Radio Belgrano ya en el 43,
Perón era vicepresidente, tenía los 3 cargos, era vicepresidente de la Nación, era ministro de Guerra y era secretario de Trabajo y Previsión. Y tenía una relación con Radio Belgrano. De hecho, había participado de algunos reportajes y también se le había rendido un vino de honor en 2 oportunidades en las que había participado todo el elenco de Radio Belgrano. Es difícil pensar que no hubiese estado en ese lugar Evita, por eso es difícil pensar que no se hubiese por lo menos visto o conocido. Recordemos que Evita era una figura muy bella, muy difícil de olvidar, por sus características, por su jovialidad, por su impronta. Cuando recorremos los libros de ambos, La razón de mi vida, Evita dice que el día que conoció a Perón fue un día maravilloso, pero no dice más nada, no dice dónde lo conoció o cómo lo conoció. Y cuando relata Perón del poder al exilio, dónde conoció a Evita, dice, fue como traída por el destino. De manera que por ellos, de primera fuente, no podemos conocer cuál es el primer encuentro. Pero acá hay una cuestión importante, ¿no? Y poco conocido. Ustedes saben cómo conoció Evita el hecho luctuoso del terremoto del 44. Bueno, el terremoto del 44 se produjo un sábado, 15 de enero, aproximadamente a las 20:52. Evita en ese momento estaba como locutora de Radio Belgrano y a ella le tocó transmitir la información de lo que ocurría en San Juan. Ese mismo día, a esa misma hora, ella estaba a cargo de las informaciones noticiosas. Por supuesto que había un caos informativo. Luego, la Secretaría de Trabajo y Previsión ordena esto y comienza una especie de voz oficial, que es la que relata, es la que brinda todo tipo de información mucho más formal, mucho más fidedigna y con más autenticidad. Acá expresaban lo que de alguna manera se sentía, se decía. Pero hay otro hecho que también es poco conocido. Nosotros lo decimos en el libro, y es que inmediatamente se produce este hecho. Evita, lo cuenta Perón, va a verlo a Perón para comenzar a trabajar sobre distintas modalidades para ayudar a San Juan. Pero lo primero que hace, esto también es poco conocido, lo primero que hace es por cuenta propia, dice Perón, en una entrevista que le hace Tomás Eloy Martínez, Del poder al exilio, que Evita se toma un avión, que es un avión que venía a San Juan, exclusivamente con médicos y con ayuda sanitaria, y viene a San Juan y toma contacto per se de lo que pasaba en San Juan, recorre poco, recordemos, en San Juan habían 10.000 muertos aproximadamente, según algunos registros, el 90% de la construcción edilicia de la ciudad de San Juan estaba en el suelo, de manera que ella toma conocimiento verdadero de lo que pasaba. Vuelve a Buenos Aires, se reúne con Perón y Perón toma conocimiento de primera mano de ella. Y es ahí donde ella, con un grupo de artistas, comienzan a trabajar. Ya estaba ella preparando y salía con las denominadas alcancías, donde los distintos actores de renombre recorrían las calles de Buenos Aires pidiendo ayuda para los damnificados de San Juan, y por supuesto estas alcancías luego eran llevadas a la Secretaría de Trabajo y Previsión para ordenar la colecta y que se distribuyeran de manera mucho más lógica. Bueno, acá tenemos algunas publicaciones de la fecha, Diario de la Nación, donde anuncia que a 6 días de producido el terremoto de San Juan se
hace este gran festival en el Luna Park. Después de producido este hecho en el Luna Park, allí se produce una relación fluida entre Evita y Perón. Esa relación fluida termina, por supuesto, en una relación amorosa, tan es así que se van a vivir juntos. Perón alquila 2 departamentos por una cuestión de forma, viven enfrente y comienza una relación. Por supuesto que acá pasa algo muy particular. Tiene la reacción de los sectores oligárquicos, de los sectores del ejército, que lo veían a Perón como una figura interesante. Perón era un hombre muy culto, Perón era un hombre de una gran profesionalidad militar, Perón era un hombre de una gran formación política y era viudo. Recordemos que Aurelia Tizón fue su primera esposa, que había fallecido producto de un cáncer, muy joven. Entonces veían esta relación como una relación nefasta. Y aquí se produce, dice José Pablo Feynman, el primer hecho o acto revolucionario de Perón, que se produce precisamente el 9 de julio de 1945, porque Perón la lleva a Evita al Teatro Colón, al palco presidencial. Era como enfrentar a la oligarquía, era como enfrentar a los militares, era como decirles: a mí no me importa lo que ustedes piensen, esto es lo que yo quiero. Ese es el primer acto revolucionario de Perón. Ya vamos a ver un poquito más. Luego tenemos lo que todos nosotros conocemos, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Acá se produce una movilización espontánea de todas las fuerzas populares, todos los humildes, porque, como todos sabemos, lo habían detenido a Perón en la isla Martín García y amenazaban con matarlo a Perón. Entonces se produce una reacción espontánea donde todas las fuerzas del trabajo salen a la calle pidiendo a quien era en ese momento el presidente, Delmiro J. Farrell, la libertad de Perón. Pero acá se produce un hecho que es un poco la mística peronista. Muchos le dan una participación a Evita, una participación que no tiene Evita. Y lo novedoso es que tanto los sectores oligárquicos como los sectores populares le dan participación a Evita, pero por distintos motivos. Los sectores oligárquicos dicen que quien había hecho esto le llamaban al aluvión zoológico, acordémonos de San Martino. Esto le decían a todo aquello que estaba en contra de la marcha de la Constitución. Recordemos aquella marcha de la Constitución que auspició Spielbragen. Esto, el 17 de octubre, lo había auspiciado la histérica, que era Evita, para, de alguna manera, llevar a Perón o liberar a Perón. Y los sectores populares, el peronismo, la mística peronista, lo hacen en defensa propia. Ellos sabían que Evita no era tal, era Eva Duarte, la artista, la locutora, no tenía de alguna manera influencia sobre los sectores del trabajo, sobre los gremialistas, sobre los sectores populares, no podía generar de ninguna manera una movilización como la movilización del 17 de octubre. Pero sí lo hacían en defensa propia, porque
Para ellos, lo ideal era que Evita naciera políticamente el 17 de octubre y de esa manera olvidábamos todo el pasado de Evita, el pasado que la oligarquía se encargaba de reflejarlo inmediatamente y permanentemente. La bastardía, la vida silenciosa, el hecho de convivir con Perón. A partir de allí aparecía una Evita inmaculada que había logrado el 17 de octubre. Entonces, por dos caminos distintos, Evita aparece con una participación que verdaderamente no tiene. Sabemos, ella misma dice, nadie dio el toque de salida, esto fue espontáneo. Lo dice Evita en sus escritos, La razón de mi vida, es precisamente. No tuvo participación, es un mito que se levantó por estas cuestiones. Y aquí está el otro hecho revolucionario. En diciembre, el 10 de diciembre precisamente decide casarse Perón con Evita. Y acá vemos, me tomé el trabajo de presentarles el acta matrimonial, que tiene una cantidad importante de inexactitudes, y que esas inexactitudes tienen que ver con una cuestión política y tienen que ver con una cuestión social. Primero, dicen que Evita nació en el año 1922. Como dice Fermín Chávez, no nació en el 22, nació como vimos en el 19, pero no lo hace para quitarse años, lo hace para aparecer como hija legítima de Juan Duarte. Incluso lo dice expresamente la partida de nacimiento, hija de Juana Ibarguren y de Juan Duarte, legítima, y al costado fallecido. Esa es la partida de nacimiento. Y luego dice, nacida en Junín. Nunca habló Evita de los toldos, siempre le hablaba de Junín. En una entrevista que le hacen en Radiolandia, ella hablaba de su nacimiento en Junín. Y acá tenemos el cura que los casa, el cura Hernán Benítez, que se convierte en su confesor. La relación que tiene con el cura Hernán Benítez es muy linda. Es una relación que comienza violenta, comienza conflictiva y luego se hace permanente. Evita, el cura Hernán Benítez era un cura jesuita que oficiaba de cura en la catedral de Buenos Aires. Evita en algún momento se sintió mal espiritualmente y le pidió al cura una audiencia para hablar con él. El cura le da un día, una hora y un lugar para esa audiencia que quería Evita. Evita va y el cura no va, el cura no asiste. Bueno, pasó el tiempo, luego el cura le pide a Perón, ya Perón era un hombre público, era vicepresidente, era secretario de Trabajo y Previsión, era ministro de Guerra. El cura le pide una audiencia a Perón. Perón se la concede en su departamento y la recibe, lo recibe junto con Evita. Inmediatamente lo ve Evita, ¿qué le puede decir? Con el temperamento de Evita le dice, yo a usted lo conozco. Ah, sí, le dice el cura, sí, yo a usted lo conozco. Yo le pedí una audiencia y usted no me la dio, pero nunca fue a la audiencia. ¿Y sabe por qué no fue? Porque yo no me llamaba Anchorena. Si yo me hubiese llamado Anchorena, usted me recibiría. El cura le dijo, tal vez sí. Y ahí se generó ese diálogo muy complejo entre ellos, que terminó siendo una relación espectacular. Ya lo vamos a ver enseguida. Acá tenemos esta otra parte de Evita. Evita era, como dije yo, virginal desde lo político, era una mujer incontaminada, era una mujer que no tenía formación política. Inmediatamente después del contacto con Perón, ella misma manifiesta, tuve mi mejor maestro,
La formó en filosofía, la formó en historia. Recordemos que Evita tenía nada más que la primaria terminada, pero una mujer muy inteligente. Y hay un reportaje que se le hace a Evita en su viaje a Europa, y entre las preguntas que le hacen, le dicen: ¿qué personaje de la historia le ha llamado la atención a usted? Imagínense, Evita tenía 26 años, repito, Evita tenía 26 años cuando viajó a Europa en representación del país y como primera dama. Tenía la primaria solamente, y le preguntaron qué personaje de la historia había sorprendido a Evita. Ella contestó sin vacilar: Heráclito. Todos se quedaron sorprendidos. ¿Y por qué? Heráclito era presocrático, y Heráclito estaba preocupado por el cosmos y por el verdadero ser, y era presocrático. Y yo lo sé, no porque lo he leído, porque yo no he leído nada de Heráclito, sino porque me lo enseñó Perón. La sinceridad de Evita era sin tapujos. Ella era una mujer auténtica. Y acá tenemos ya Evita, después de haber asumido, vamos a ir lo más rápido posible porque la idea es que podamos dialogar. Perón ganó las elecciones, recordemos la fórmula Perón-Quijano. Quijano era un abogado radical, ganó las elecciones por un número abultado de votos, pero Evita participó de esa campaña, y una de las cosas que más le caló hondo en el corazón era que no habían podido votar las mujeres. Y allí tuvo una opción Evita, una opción de vida. La primera opción era o convertirse en la primera dama y emular a todas sus antecesoras, la mujer que acompaña al presidente en los actos protocolares y se dedica a las cuestiones de beneficencia. Esa era una de las opciones. Y la otra opción era convertirse en la Evita revolucionaria, la Evita que fue. Por supuesto que eligió el segundo camino. Y acá tenemos dos épocas que a mí me gusta tenerlas en cuenta. La que llamamos época de oro. Acá la vemos a Evita con vestidos extraordinarios, mucho lujo, muchas joyas. Paco Yamandreu era su modisto, usaba un peinado especial, tenía peluqueros especiales y por supuesto que tenía una figura extraordinaria, tenía un carisma, una simpatía sin igual. Era una mujer muy atractiva, repito, 26 años para la época, y llamaba la atención de todo el mundo. Y aquí se produce un hecho que es la reacción aristocrática. Todos los sectores oligárquicos aristocráticos odiaban esto, porque decían: ¿cómo es posible que una mujerzuela nacida en los toldos, venida del barrio, podía vestirse de esa manera, con esos lujos? Eso les causaba indignación. Sin embargo, a los sectores populares, por el contrario, les causaba placer, porque ellos decían: miren, uno de nosotros pudo llegar ahí, uno de nosotros está en ese lugar, porque más allá de los vestidos, Evita siempre fue una mujer sencilla, una mujer que
nunca perdía el contacto. Ella decía en una de las partes más importantes, recordemos que Evita escribió 3 libros, La razón de mi vida, que en realidad fue ayudada por un periodista, pero no tiene importancia porque ella lo firmó. El otro, Historia del peronismo, que es lo que ella se dedicaba en la Escuela de Formación Política, de adoctrinar fundamentalmente a las mujeres. Y el tercer libro, Mi mensaje, que lo termina poquito antes de morir. Y en ese libro dice, yo les voy a decir las verdades que nadie les contó. Yo conocí el Olimpo, yo conocí el poder, yo me rodeé con la gloria, pero siempre volví a los lugares populares, porque nadie, escuche, nadie pudo arrancarme el alma que traje de la calle. Se produce un hecho puntual, y es que había una situación internacional compleja, habíamos terminado la Segunda Guerra Mundial, Argentina había declarado tarde la guerra a lo que fue el eje, y los aliados presionaban muy fuerte, de manera que Perón necesitaba reconciliarse con los países europeos en principio, y había recibido algunas invitaciones fundamentalmente de España. Recordemos que España estaba muy agradecida porque Perón había ordenado romper el bloqueo que los aliados le habían hecho a España. España no tenían qué comer, recordemos la llamada sopa peronista que comían los españoles gracias a Argentina. Argentina envió una cantidad importante de barcos con granos, carnes, etcétera, a España. Entonces, Perón dice, hay que ir, pero no quiere ir él por una cuestión estratégica. Entonces la manda Evita. La manda Evita con un grupo de personas. Por supuesto está Juan, está el padre Hernán Benítez, está la señora Lago Marcino de Guardó, está Paco Yamandreu, unos peluqueros, un grupo de protocolo. Eran 12 personas. Se embarca en el avión DC-4 del gobierno español, que lo acondiciona el gobierno español, lo manda el gobierno español para que viaje Evita a realizar esta travesía en representación del gobierno argentino. Su primer destino es España. Llega primero a Cisneros, donde se reabastece, luego a Las Palmas, y desde Las Palmas a Madrid es escoltado, este avión, les repito, de la Fuerza Aérea Española, es escoltado por 42 aviones. Llega a Madrid, y ahí en Madrid es recibida, por supuesto, por la esposa de Franco, por Franco y por todo el funcionariado. Pero además hay 350.000 personas que le esperan. Hay una noticia del New York Times que dice, Evita se adueñó de Madrid la semana pasada. Ahí está esa frase emblemática que le dice Evita a Franco, don Francisco, cuando quiera juntar gente, avíseme, yo vengo. Hace una gira por distintos lugares de España, pero fundamentalmente recorre los hogares de los... Gracias, gobernador, por acompañarnos. Muchas gracias.
recorre distintos lugares, decíamos, de España, pero fundamentalmente se enfoca en los hospicios, en los hospitales, en los sectores marginales, las villas miserias de España. Hace un periplo muy importante. Vamos a pasar más rápido, por favor. En Italia es recibido, le colocan en España la orden de Isabel la Católica, que era la orden que estaba dirigida exclusivamente a los presidentes. En Italia la recibe el Papa Pío XII y allí el Papa le concede la audiencia que le da a los jefes de Estado. Acá esta audiencia es concedida por gestiones de su confesor, que es Hernán Benítez, que ahora lo vamos a ver. En Francia ocurre un hecho espectacular, que hoy podemos nosotros tomarlo como referencia. En Francia lo recibe, por supuesto, el presidente. Tiene reuniones, visita a distintos lugares, pero firma un convenio, y acá hay que tener en cuenta, firma un convenio, Evita, en representación del Estado argentino, donde le concede un préstamo. Argentina le concede un préstamo a Francia para que compre trigo y carne. Repito, Argentina le concede un préstamo a Francia. Este es un hecho realmente para tener en cuenta. Hoy no creo que pase. Por supuesto, visita Portugal, Suiza. Tenemos muchas cosas para decir de cada uno de estos lugares, pero me parece que es más importante continuar con esto. Esa época que le llamamos la época Dior, la época del lujo, la época de los vestidos estrafalarios, donde Evita mostraba esto: yo conocí la gloria, conocí el Olimpo, lo que dijo, pero no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Se terminó para Evita. Todo esto que tenía que ver con el adoctrinamiento que recibió por parte de Perón, y fundamentalmente las vivencias de este viaje de Europa, que duró 3 meses. Recuerdo, Evita tenía 26 años cuando fue en representación de nuestro país, y donde iba causaba sensación, porque era una mujer muy bella y, por supuesto, muy elegante, muy bien vestida. Pero acá cambia su rol protagónico, se convierte en militante. En la época sastre, Paco Yamandreu le elabora, le confecciona estos vestidos, esta ropa muy especial, que era muy sencilla y con un rodete. Esta es la época que denominamos sastre. Evita la militante. Acá hay una bisagra en la personalidad, en la actitud y en la impronta de Evita. Por supuesto, acá visita, por favor. Hay 2 aspectos que me gustaría mencionar. Evita comienza atendiendo gente en el correo, en una oficina de correos, que Oscar Nicolini, un amigo de ella, le confecciona o le permite atender gente en una oficina, pero luego se traslada al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, donde atendía a Perón en esa época, y allí comienza a atender, tenía más espacio, atendía todos los días y todo el día. Pero a más de esta atención que hacía personalizada, visitaba gente. Y acá quiero referirme a su confesor, a esto que hablábamos recién, el padre Hernán Benítez, jesuita. Él dice: yo no conocí el catolicismo en el seminario de Villa Devoto. Yo conocí el catolicismo acompañando a Evita a todos estos hogares humildes donde íbamos, porque yo veía
lugar que iba a visitar un enfermo, un leproso, un tuberculoso, un hombre con cualquier tipo, una mujer o un niño con cualquier tipo de enfermedad, cáncer por ejemplo, iba, los besaba, los abrazaba, se quedaba el tiempo que fuera necesario con ellos. Y yo le decía: señora, no tiene miedo de contagiarse, usted viene a traerle remedios, viene a traerle medicamentos, viene a traerle comida, viene a traerle algunos recursos. Y ella me contestaba: mire, si yo fuese una de las viejas gordas de la sociedad de beneficencia, le mandaría el remedio por correo. Pero a esta gente, para esta gente, es más importante que yo venga, hable con ellos, me preocupe por ellos, los considere. Es más importante esta acción que lo que traigo, porque ¿saben una cosa? Ellos se sienten excluidos por la sociedad. Y dice el cura, ahí entendí que Evita traía el amor a esta gente, traía el amor a los necesitados, pero no cualquier amor, dice el padre Hernán Benítez, traía el amor que redime la injuria de la limosna, el amor que redime la injuria de la limosna. Y Evita decía claramente, una cosa es la caridad, que es injuriosa, una cosa es la caridad, que los ricos le dan a los pobres como una dádiva, y otra cosa es la ayuda, que acerca el rico, el que tiene la posibilidad con el pobre. La ayuda es lo que los hace sentir cerca. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos hacer que la gente se sienta incluida, se sienta parte de una sociedad. Al poco tiempo de llegar Evita de Europa, vamos a tratar de ir un poco más rápido, se produce lo que sí fue su 17 de octubre. Si bien Evita no tuvo nada que ver con el 17 de octubre, lo vamos a decir fríamente para que quede claro, Evita sí tuvo que ver con la sanción de la ley 13.010 y el voto femenino. Fue militante en esto. Y quiero aclarar algo. Fue Evita la que realizó la acción, pero fue Perón el que realizó el aspecto ideológico de esto. Y la prueba está que Perón, en su mensaje del primer gobierno, en su mensaje parlamentario del primer gobierno, lo establece como uno de los postulados, la posibilidad del voto femenino. Lo dice Perón al Congreso de la Nación. Luego Evita lo concreta, presionando de todas formas a todos los legisladores. Y ya conocemos los debates. Había gente de distintos sectores de la aristocracia que decían: ¿cómo vamos a hacer con las mujeres que se dediquen a la política? ¿Quién se va a encargar de las casas? ¿Quién se va a encargar de los niños? Había un médico que decía: si nosotros sabemos que las mujeres tienen la cabeza más chica que los hombres, esto naturalmente está comprobado, decía, por eso no tienen la capacidad que tienen los hombres para pensar. Imaginémonos una mujer presidenta, y ya nos hemos imaginado. Allí nace esa frase brillante de Evita el día de la sanción, cuando dice: ha llegado la hora de la mujer que piensa, y ha muerto la hora de la mujer que asiente callada a lo que nos sirve desde el punto de vista político. Acá sí
vamos a detenernos un instante, porque Evita logra algo muy importante. Fíjense ustedes, Perón, a la única persona que le permite compartir la relación entre los trabajadores, los obreros y los humildes, es Evita. Con nadie compartió esa relación. Evita la profundizó, Evita la llevó a un grado superlativo a esa relación. Pero ¿cuál es la diferencia? Perón tenía una relación vertical con los trabajadores. Perón tenía una relación paternalista. Perón era el ideólogo que generaba el andamiaje jurídico necesario para que los trabajadores tuvieran protegidos sus derechos. Perón era el hombre que realizaba la revolución social para los trabajadores. Y los trabajadores le llamaban el general, porque estaba en una relación superlativa con relación a los trabajadores. El caso de Evita es distinto. Evita tenía una relación horizontal. Evita era hermana de los desposeídos. Evita era la mujer que había sufrido las mismas necesidades que los trabajadores, por eso los comprendía. Evita era la bastarda igual que ellos. Evita era la que no había tenido nada que comer igual que ellos. Evita era la que no había conseguido trabajo durante años igual que ellos. Por eso la llamaban la compañera. Entonces acá se produce un hecho superlativo, un hecho importante. Los trabajadores reunidos en Cabildo Abierto en el año 52 le exigen a Evita que sea la compañera de fórmula del general Perón y proclaman la fórmula Perón-Perón. Evita no les contesta hasta agosto del 52, donde se produce lo que se llama el renunciamiento histórico. Y en ese renunciamiento histórico hay que aclarar que se producen varias cosas. Los trabajadores reunidos en la Confederación General del Trabajo en Cabildo Abierto le piden que sea vicepresidenta, pero no era un título honorífico, no era una caricia para el alma, era que los trabajadores la querían tener siendo protagonista de la defensa de ellos mismos al lado de Perón, porque igual que Perón, Evita significaba la garantía de su propio destino, de su propio futuro. Pero Evita renuncia, y cuando renuncia le manda un mensaje, le dice claramente qué es lo que hay que hacer, y ella les dice: renuncio a los cargos, pero no a la lucha. Les deja bien en claro que ella no necesita ser vicepresidenta de la nación para proteger a los descamisados. Les deja bien en claro que ella, en el lugar donde esté, va a proteger a los desposeídos, a los humildes y a los trabajadores. Con relación a las visitas que tuvo Evita a San Juan, ya hemos visto la primera, fue una visita relámpago que la hizo inmediatamente. Se produjo el terremoto del 44, se subió a un avión sanitario, vino, llegó, miró cómo estaba la situación y volvió a San Juan volvió a Buenos Aires y le informó a Perón qué había pasado en San Juan y cómo se podía ayudar. Esa visita, hay muy pocos registros, pero yo relaté que está en el libro del Poder al Exilio de Tomás Eloy Martínez. Pero la segunda visita es de la
es de la pareja presidencial en el año 1949. Vienen 5 años después del terremoto y ahí pueden observar la obra que se hizo de reconstrucción de San Juan. Visitan, hay registros de esto, ahí hemos puesto algunos, visitan el dique Perón, que bueno, hoy es el dique San Emiliano, visitan un hogar hospicio en Santa Lucía, visitan el Hospital Rawson, que en ese momento estaba a cargo de Ramón Peñafort, que se había establecido por primera vez en el país un instituto de traumatología con una pileta donde hacían sino tratamientos hídricos para las personas que tenían problemas traumáticos. Realmente en ese momento el hospital se había constituido una vanguardia en el país. La cantidad de viviendas, la cantidad de pavimentos que se estaban construyendo y por supuesto hay una cosa esencial, la forma en que se construyó. Se creó el Consejo Nacional de Reconstrucción, donde se exigía una forma especial para la construcción. Recordemos, el debate comenzó siendo ¿a dónde nos vamos? Construimos la ciudad en otro lugar, no queremos estar acá. Bueno, finalmente se construyó en el mismo lugar, pero se construyó de manera correcta. Hoy podemos decir que tenemos la ciudad más segura desde el punto de vista sísmico, porque allí se hicieron las cosas bien. Y esto se lo debemos no solamente a los ingenieros y técnicos sanjuaninos, sino también a la ayuda de la nación a través del general Perón. La tercera visita de Evita a San Juan fue cuando se produce la muerte del gobernador de la provincia, que hacía 5 días que había asumido, el gobernador Ruperto Godoy, que inmediatamente tuvo un infarto de miocardio y falleció. Entonces Evita vino en tren desde Buenos Aires y estuvo 19 horas en San Juan participando de todo el velorio, las exequias. Inmediatamente, por supuesto, habló en el velorio y trajo el mensaje del presidente de la Nación y volvió a Buenos Aires. La muerte de Evita tiene también unas connotaciones donde podemos estar muchas horas hablando de ella. Ustedes saben, vamos a tratar de resumir esto. Fallece Evita, tenía cáncer de útero, no se pudo hacer absolutamente nada. Luego de la muerte de Evita, al poco tiempo se produce la revolución del 55, pero antes quiero decir que el velorio de Evita duró 12 días. Primero fue homenajeada de alguna manera en el Congreso de la Nación y luego en la CGT. Pero acá hay una cuestión que ratifica lo que dijimos recién, la relación con los trabajadores, la cureña que llevaba los restos de Evita fue transportada, fue trasladada, fue tirada por 36 trabajadores. Ustedes van a ver las fotos, no hay ninguna acá, pero van a ver las fotos, con camisa blanca. Eran lo que ella llamó siempre los descamisados. Y aquí no fue la familia, no fue Perón, no fueron sus allegados, fueron los que ella sentía más cerca y los que ellos se sentían también más cerca, los trabajadores. Después de esto y después de la revolución del 55 continúa una historia muy cruel
después de la muerte de Evita. En el año 55, el cadáver de Evita estaba depositado, como ustedes saben, fue embalsamado y estaba depositado en la Confederación General del Trabajo, pero los militares decidieron sacarlo. ¿Y por qué decidieron sacarlo? Porque para ellos consideraban que era un peligro. Donde estaba el cadáver de Evita, aparecía misteriosamente, siempre, a la hora que sea, flores, velas prendidas, gente reunida. Esto generaba en ellos miedo. Entonces decidieron sacarlo y ocultarlo. Lo tuvieron en distintos lugares. En una oportunidad en el sótano de un sargento que tuvo un hecho luctuoso porque soñaba que Evita se levantaba, que Evita venía, que Evita se despertaba. Inmediatamente él sacaba su arma y en una de estas oportunidades vio una sombra, vio una mujer, le pegó un tiro y era su esposa. Finalmente Aramburu decidió mandar el cuerpo de Evita con otro nombre a Italia y allí la enterraron con otro nombre, como digo, en Roma, hasta que finalmente en el año 71 se lo reintegran al general Perón. Acá está otro aspecto más de la crueldad de la Revolución Libertadora. Revolución que podemos calificar como inhumana. Después de la muerte de Evita y después de muchos años, hoy está más vigente que nunca el pensamiento de Evita, la impronta de Evita, la mística de Evita. Causó atracción en la pantalla grande, en los escritores, en los músicos. Y tenemos un dato: la ópera rock Evita de Weber y Tim Rice. Tim Rice en el año 1978, recordemos, es el que escribió Jesucristo Superstar y tuvo una reacción muy violenta. Él nos dice esta obra, Jesucristo Superstar, una reacción muy violenta, especialmente de la Iglesia Católica. Vino a la Argentina, por supuesto no se dio a conocer, venía de alguna manera subrepticiamente, y tomó algunos contactos y hizo esta ópera Evita, que les digo, es una música muy melodiosa, es una letra muy particular, pero nada tiene que ver con Evita. Y ahora vamos a ver algunos pasajes. Ustedes tómense el trabajo de escuchar esa obra y se van a dar cuenta que nada tiene que ver con Evita. Esta música luego se utiliza por Alan Parker para realizar una obra que verdaderamente es injuriosa, que verdaderamente es inexacta, donde Madonna hace de Evita, donde Jonathan Pryce hace de Perón y Antonio Banderas hace del Che Guevara. Una cantidad de inexactitudes propia de aquel que quiere desprestigiar una figura. Porque ¿cuál es el sentido? Si ellos podrían haber hecho una obra con los mismos personajes, pero ajustada a la historia verídica, lo que pretendía era desvirtuar lo que era Evita y constituir en una mujerzuela prostituta que lo único que quería era el poder para sí y lo único que quería era manejar a Perón. Si ustedes ven la película, van a ver a Antonio Banderas, el Che Guevara, participando hasta de las exequias de Evita. Agustín Magaldi, que aparece vestido con traje de rumba. Es decir,
inexactitudes totales que no son permitidas por nosotros, lo que de alguna manera tenemos a Evita como un baluarte. Entonces digo, esta obra no nos representa. Esta obra es hecha por estos ingleses que siempre lo que han querido es destruir nuestra propia historia. La prueba está con Malvinas, por ejemplo. Tenemos otra obra, han surgido infinidad de obras. Tenemos otra obra que sí, de alguna manera, responde a un guión bastante cercano a la historia, que es la representada por Esther Gois, y tiene el sello, el guión y la imaginación, diría yo, porque hay algunos aspectos que se imaginan, que es de José Pablo Feynman. Como ustedes saben, estuvo muy cerca de Montoneros, poco afecto a algunas particularidades de Perón, pero yo lo respeto más a esta obra que a la de Alan Parker, y fundamentalmente mucho más que a la ópera Evita, que podemos escuchar la música, pero la letra, realmente tengo que confesarlo, me enerva. Y ahora vamos a ver algunas cosas. En la ópera rock de Tim Rice dice: no llores por mi Argentina. No me imagino a Evita decir: no llores por mi Argentina. Tampoco me imagino a Evita decir: yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. Saber que nunca me van a olvidar. Este es un acto de soberbia. Aquí estoy yo he hecho todo esto para ustedes. Evita contesta esta infamia de una manera muy particular en La razón de mi vida, escrita muchos años antes que 1976, y nos dice: confieso que tengo una ambición, una sola y gran ambición personal. Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que en una pequeña nota, al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicara a Perón, algo que fuese más o menos esto: hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidades, y me sentiría debidamente, sobradamente compensada si la nota terminase de esta manera. De aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada que ver esta figura que quieren denostar, que quieren hacer aparecer como la soberbia, la mujer que quiere todo para sí, con aquella Evita que nos dijo: no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es el escudo de Perón y la bandera de la patria, y si dejo en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.